Es una narración en prosa, generalmente breve, transmitido mediante la escritura. Su mayor característica es la autoría, la cual sí que se conoce al autor, que muestra sus marcas de autoría. Se compone de momentos de distensión y tensión, para así mantener el interés del lector. En cuanto a los componentes del cuento literario, hablaremos de los personajes, el narrador y la estructura. Ahora pasaremos a hablar de los personajes. En cuanto a los personajes del cuento literario, distinguiremos tres. Primero, el personaje protagonista. Es el personaje principal y el más importante. Se encuentra siempre en conflicto. Lo común es que el protagonista siempre trate de buscar la solución del conflicto de buena manera. Es un personaje con el cual el lector o el público se identifica. Después encontramos el personaje antagonista. Representa la otra fuerza de lucha. El antagonista es quien se opone al protagonista, está en contra de que él logre sus fines. Es como el malo de la historia. Y luego, por último, se encuentra el personaje secundario o personajes secundarios. Son aquellos que no representan una de las dos fuerzas en conflicto, sino que se suman a una de las dos, dando su apoyo ya sea al protagonista o al antagonista. Su acción es de igual trascendencia para el desenlace de la obra y su presencia es esencial. Los narradores en el cuento literario son tres. Primero se encuentra el de primera persona. Puede ser el narrador que es el protagonista, el narrador que sea un personaje secundario o el narrador que es un monólogo interior, que es la técnica literaria que trata de reproducir los mecanismos del pensamiento en el texto. Luego encontramos el narrador en segunda persona. Y por último, el narrador de tercera persona, formado por narrador omnisciente, cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto, y narrador observador, que solo cuenta lo que puede observar. Ahora hablaremos de la estructura del cuento literario. Esta puede ser externa, que organiza el contenido de la historia en capítulos, partes, tratados, secuencias o textos, y la estructura interna, que depende del orden de los acontecimientos. La estructura interna se divide en introducción. Es donde aparece la descripción de los personajes. Aquí se dan los elementos necesarios para comprender el relato. Luego encontramos el desarrollo, que consiste en la exposición del problema que hay que resolver. Y por último, encontraremos el desenlace. Se caracteriza por la transformación del personaje principal, ya que se resuelven sus problemas, y por la ejecución de un final moralizador y educativo. Charles Perrault era escritor francés. Con sus historias o cuentos del pasado, consigue gran fama e inaugura el género literario de los cuentos de hadas. Su polémico poema El siglo de Luis el Grande, así como su paralelo entre los antiguos y los modernos, presentan y codifican sus argumentos. Critica el principio de autoridad y afirma que el progreso es posible gracias a las artes tanto como a las ciencias, y subraya la superioridad del siglo de Luis sobre el siglo de Augusto. Entre sus obras más importantes se encuentra Caperucita Roja, Cenicienta y El gato con botas. Después de hablar sobre el cuento literario, vamos a pasar a hablar sobre la novela. La novela es aquella obra de la literatura que, desarrollada en prosa, se encarga de narrar acciones que pertenecen parcial o totalmente al ámbito de la ficción.
Es decir, es una obra escrita donde el autor narra historias que pueden ser reales o ficticias. Tiene una extensión relativamente prolongada y en su contenido tiene diferentes elementos de los relatos complejos y es de carácter abierto. Siguiendo con la definición de la novela, podemos decir que tiene diferentes personajes o historias que se cruzan o interrelacionan de distintas maneras entre sí. Por esto, podemos decir que la novela es el tipo de narración más complejo dentro de los existentes. Después de ver la definición de la novela, vamos a pasar a su clasificación. Existen diferentes clasificaciones posibles a la hora de abordar las novelas. La primera es fantástica. Son escritas usando elementos de la fantasía, como los cuentos de hadas o los cuentos infantiles. La segunda clasificación que podemos ver es caballeresca. Suelen ser biografías verídicas de hombres que han sido importantes, como grandes caballeros de la historia, aunque también pueden ser sucesos descriptivos. Otra clasificación es histórica. Son aquellas que remiten a hechos históricos certeros, aunque en muchos casos los personajes no sean los mismos que los pertenecientes a la historia verdadera que se relata. Los thrillers destaca que su fin es principalmente causar suspenso y en este tipo de novelas se obliga a estar prestando atención constantemente. La romántica es el tipo de narración proveniente de la época del romanticismo, que tuvo lugar el auge de la expresión artística romántica. Estas novelas son aquellas que describen historias de amores, pasiones, encuentros. Luego tenemos policial. Refiere a aquellas que durante toda su narración se dedican a la exposición y resolución de un caso delictivo, como las historias del detective Sherlock Holmes, presentadas por Arthur Conan Doyle. La novela social se trata de aquellas que se basan en descripciones de grupos sociales o colectividades, donde los datos sobre las personas individuales no tienen relevancia alguna. Por último, podemos ver la novela costumbrista. Se pone gran énfasis en la descripción y explicación de las costumbres, los usos, el modo de moverse y manejarse de los personajes dentro de un contexto social determinado. En cuanto a los elementos de la novela, encontramos acción como uno de los elementos principales, tiempo, espacio, personajes y narrador. La acción es uno de los elementos principales de la novela, como ya hemos dicho. Se trata de la recreación que hace el narrador de la secuencia de hechos que se cuentan. No debe confundirse con la historia, que son los hechos en sí. Partiendo de la historia, el narrador construye la acción, cuyo orden puede coincidir o no con el de la historia. Para ello nos servimos de una estructura narrativa, que puede presentar 3 esquemas. El esquema clásico, que se divide en, por este orden, planteamiento, nudo y desenlace. Planteamiento se presenta el espacio, el tiempo y los personajes. El nudo es el desarrollo del conflicto y, por último, desenlace, la resolución del mismo. Por otra parte, tenemos el esquema in media res, en mitad del asunto, que empieza desde el nudo, el desarrollo del conflicto, como ya hemos dicho, y continúa con el desenlace, sin planteamiento. Y por último, el esquema in extrema res, al final del asunto. Empieza con una situación final y luego prosigue con una narración lineal, es decir, presentación, nudo, desenlace. Recordamos que el tiempo de la historia es el que pasa desde el planteamiento hasta el desenlace, y este tiempo puede ser alterado. Para ello podemos utilizar 2 procedimientos. Por un lado, la analepsis o flashback, el cual interrumpe la narración para referir hechos sucedidos anteriormente. Y, por otro lado, la prolepsis o flash forward, mediante la cual el narrador hace referencia a acontecimientos futuros.
Por otro lado, si hablamos del ritmo narrativo, encontramos un ritmo narrativo rápido, el cual se produce cuando el tiempo de la narración es menor al de la historia, y por otro lado, el ritmo narrativo lento, que se produce cuando el tiempo de la narración es igual o mayor al tiempo de la historia. Recordamos que el tiempo de la narración es el que tarda el narrador en contar la historia. Por otra parte, encontramos los personajes, quienes constituyen un componente fundamental de la narración novelística. Son los elementos que llevan a cabo las acciones contadas por el narrador y no siempre se identifican con personas. Estos se pueden clasificar según su función y su nivel de caracterización. Por un lado, según su función, pueden ser principales o secundarios. Los principales son aquellos en torno a los cuales se desarrolla la acción y pueden ser protagonistas, quienes desempeñan la función fundamental en un relato y determinan la organización del mismo, o antagonista, quien se opone de alguna forma al protagonista. En cuanto a los secundarios, son menos significativos dentro de la trama del relato. Según su caracterización, podemos distinguirlos en personajes planos o tipos, que aparecen caracterizados a grandes rasgos y de una vez, y se identifican con un modo de proceder concreto, que explica sus actos. No presentan ningún conflicto psicológico ni evolucionan a lo largo del texto, de ahí su nombre planos. Y personajes redondos o individuos, quienes representan los cambios y conflictos psicológicos de los seres humanos. No se pueden describir en pocas palabras, ya que su mundo interno es complejo y contradictorio. Van evolucionando a lo largo de la historia. A lo que se refiere al tiempo narrativo, se trata del momento en el que se sitúa la acción. Existen dos tipos de tiempo: el tiempo externo, que se refiere a la época histórica en la que tienen lugar los hechos, y el tiempo interno, el cual se puede dividir en dos: el tiempo de la historia, el que pasa desde el planteamiento hasta el desenlace, o el tiempo de la narración, que es el que tarda el narrador en contar la historia. El narrador es el último de los elementos claves de la novela. Es la voz que emplea el autor para contar la historia y puede ser de diversos tipos según el punto de vista que adopte. Según su participación en la historia, puede estar el narrador externo, que cuenta los hechos en los que se supone que no ha participado como personaje, o narrador interno, la voz de uno de los personajes que participa en la acción. Dentro de este encontramos narrador testigo, narrador personaje secundario y narrador protagonista. Según su dominio de la historia, puede ser narrador omnisciente, lo sabe todo sobre el universo novelesco, domina el relato como una especie de dios de la ficción creada por él, conoce la historia anterior y el destino de todos los personajes. Y narrador objetivista, intenta ocultarse y desaparecer de la narración, dando la impresión de que solo conoce la parte de la historia que se está contando en ese momento. El narrador puede hacer uso de las tres personas gramaticales para contar la historia, identificándose cada uno con un elemento de la narración. La primera persona corresponde al narrador. Si es externo, se limitará a expresar comentarios y juicios sobre la acción. En cambio, será predominante cuando sea un narrador protagonista y alternará con la tercera persona si es un narrador personaje secundario. La segunda persona corresponde al narratario, al destinatario de la narración, que puede ser un personaje de ficción al que se dirige el narrador. Y por último, la tercera persona corresponde a los personajes y es propia del narrador externo y del narrador testigo. El narrador es el último de los elementos claves de la novela. Es la voz que emplea el autor para contar la historia y puede ser de diversos tipos según el punto de vista que adopte. Según su participación en la historia, puede estar el narrador externo, que cuenta los hechos en los que se supone que no ha participado como personaje, o narrador interno, la voz de uno de los personajes que participa en la acción. Dentro de este encontramos narrador testigo, narrador personaje secundario y narrador protagonista.
Según su dominio de la historia, puede ser narrador omnisciente, lo sabe todo sobre el universo novelesco, domina el relato como una especie de dios de la ficción creada por él, conoce la historia anterior y el destino de todos los personajes. Y narrador objetivista, intenta ocultarse y desaparecer de la narración, dando la impresión de que solo conoce la parte de la historia que se está contando en ese momento. El narrador puede hacer uso de las 3 personas gramaticales para contar la historia, identificándose cada uno con un elemento de la narración. La primera persona corresponde al narrador. Si es externo, se limitará a expresar comentarios y juicios sobre la acción. En cambio, será predominante cuando sea un narrador protagonista y alternará con la tercera persona si es un narrador personaje secundario. La segunda persona corresponde al narratario, al destinatario de la narración, que puede ser un personaje de ficción al que se dirige el narrador. Y por último, la tercera persona corresponde a los personajes y es propia del narrador externo y del narrador testigo.